En la década del 70, en Estados Unidos, era detenido por la policía un joven apuesto, con cara pacífica, licenciado en psicología y estudiante de la carrera de Derecho. Este era acusado de varios crímenes de mujeres estudiantes. Theodore Robert Bundy, nacido en la localidad estadounidense de Vermont el 24 de noviembre de 1946. Nació en una familia de clase media, hijo de un veterano de guerra a quien nunca conoció, y de Louise, su madre, quien era muy joven en ese entonces. Vivió los primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos, Eleanor Cowell y Samuel Cowell, quienes decían ser sus padres, y su madre fingía ser su hermana mayor. Esto es lo que le hicieron creer a Ted y a todo el vecindario. Su madre biológica lo rechazaba en sus primeros años, ya que era motivo de vergüenza para la familia el hecho de que ella se hubiera embarazado sin haber estado casada. El abuelo del pequeño Ted maltrataba física y psicológicamente a su esposa, la abuela de Ted, y a Louise, la madre biológica del chico. A raíz de estos malos tratos, Louise decide mudarse con Ted a Tacoma, Washington, en el año 1950. En aquel lugar conoce a Johnny Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951, el cual posteriormente adoptaría a Ted y le daría su apellido. El nuevo matrimonio tuvo 4 hijos más. Tras varios intentos fallidos de Johnny por acercarse a Ted, nunca se desarrollaría un vínculo afectivo. Luego de vivir rechazado por su madre en sus primeros años, así también engañado sobre sus verdaderos orígenes y la conducta violenta de su abuelo, Ted desde temprana edad empezó a desarrollar una personalidad retraída y un comportamiento perturbador. En su infancia mostró crueldad hacia los animales y llegó a disfrutar de matar y mutilarlos. Un curioso dato de esa época es que la tía de Ted dijo que al despertar de una siesta se encontró rodeada de cuchillos de cocina y a su sobrino Ted de pie junto a la cama, sonriendo. Ya en su adolescencia, cuenta el mismo Ted que deambulaba por su vecindario, rebuscando en barriles de basura en busca de fotografías de mujeres desnudas. Poco a poco esto ya no le llenaba y se volvió a las revistas de detectives, historias policíacas, en busca de historias que involucraran violencia sexual, particularmente cuando las historias estaban ilustradas con fotografías de mujeres muertas o mutiladas. Luego, en otras declaraciones, él mismo se encargaría de desmentir sus propios dichos. También mencionó que consumía grandes cantidades de alcohol y recorría la comunidad a altas horas de la noche en busca de ventanas sin cortinas donde pudiera observar a las mujeres desnudándose o cualquier cosa que pudiera verse. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1965, Bundy estudió en la Universidad de Puget Sound durante un año antes de trasladarse a la Universidad de Washington. En 1967 tuvo una aventura con una compañera de clase, Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura. A principios de 1968 abandonó la universidad y consiguió una serie de trabajos con salario mínimo donde no duraba mucho.
Paralelamente inició una relación de 5 años con Elizabeth Clover, una mujer divorciada con una hija pequeña. A mediados de 1970, Bundy se centró en la orientación a objetivos y se volvió a matricular en la Universidad de Washington. Esta vez culminó sus estudios en psicología. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la universidad, donde se graduó como psicólogo en 1973. A principios de 1973, a pesar de tener una puntuación baja en la prueba de admisión a la Facultad de Derecho, Bundy fue admitido en la facultad de la Universidad de Puget Sound y en la Universidad de Utah, gracias a cartas de recomendación del gobernador de Washington, con el que Bundy trabajó durante su campaña de reelección, así como también de varios profesores de psicología de la Universidad de Washington. En lo que parecería ser su primer ataque, hay quienes piensan que ya había atacado a mujeres mucho antes. El 4 de enero de 1974, entró a la habitación de la universitaria Karen Sparks, de 18 años, a quien golpeó con una palanca metálica y la sometió con la pata que arrancó de una cama. Al día siguiente, la joven fue hallada mal herida y sobrevivió, pero con un daño cerebral permanente. Bundy tenía entonces 27 años. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante Linda Ann Halle, de 21 años. Bundy entró a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la institución. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Siguiendo en 1974, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo. La policía había iniciado investigaciones. Testigos lo describían como un hombre con un brazo enyesado y que pedía a las señoritas ayuda para cargar unos libros. Otros decían que era un hombre que decía tener problemas con un Volkswagen escarabajo de color marrón claro, el cual también fue visto cerca de la universidad de 2 de las desaparecidas. Aparentemente Bundy simulaba tener problemas para cargar sus libros a su vehículo e incluso los dejaba caer cuando pasaba una chica linda cerca. Con una amplia sonrisa conquistaba a sus víctimas que se ofrecían a ayudarle, para luego atacarlas por la espalda con una palanca de hierro. Las golpeaba fuertemente en la cabeza. Poco a poco iba trabajando en su modus operandi hasta perfeccionarlo. Así atacó a la gran mayoría de sus víctimas a plena luz del día. En la temporada de primavera-verano de 1974 se reportaron al menos 8 desapariciones, aunque también estaba una joven que reportó haberse subido a un Volkswagen marrón claro de un atractivo joven, pero se percató que su puerta no tenía la manilla y estaba atrapada en el automóvil. Esta joven forcejeó con Ted y logró huir y contar su historia a la policía. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. El 12 de marzo del mismo año, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del centro de Washington cuando desapareció. El 6 de mayo desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó a su destino. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 10 años, salió de la taberna Flame en Bury
Washington, después de comentarles a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a San Sidney, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo enyesado. 19 días más tarde se descubrió que Val nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio de 1974, Georgian Hawkins, 18 años, perteneciente a una fraternidad de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se la vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado, que la pedía ayuda para cargar libros a su auto. El mismo día secuestró a Dennis Naslund, que estaba pasando el día con su novio y amigos. Para ese entonces, Ted trataba de despistar a la policía dejándose el bigote o la barba, y se mudó a Utah, donde se matriculó en la Facultad de Derecho el 30 de agosto de 1974. Según investigaciones posteriores, Bundy en ese entonces se había vuelto más sádico. Los hallazgos de esa época indican mayores fracturas craneales y mordeduras en senos y glúteos de sus víctimas. El 2 de octubre del 74, asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda en su barrio. Su cuerpo nunca fue hallado. El 11 de octubre, Rhonda Staples, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús para ir a la facultad, cuando Ted Bundy se ofreció a acercarla allí en su Volkswagen. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó su vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida. En un momento en que Ted regresó al vehículo, consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciar, se ocultó durante 40 días por miedo a ser rechazado. El 18 de octubre de 1974, secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en South Park, después de torturarla y violarla durante 5 días. El 30 de octubre de ese año, desapareció Laura Ivey, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. La policía de Utah inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Darronch en el Fashion Place Mall, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le informó que habían intentado robar su coche. Darronch subió al auto de Bundy bajo la creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Lo golpeó en la cara, salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la comisaría de policía. Una vez allí, Darronch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, el 8 de noviembre, Debbie Kent, de 17 años, desapareció. Ella había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento, encontró
encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol Darrons en la comisaría de policía. Para despistar a la policía, Bundy cambió de residencia a Colorado, donde atacó a otras víctimas. Por los hallazgos, policías de diferentes estados empezaron a trabajar en conjunto para lograr atrapar al entonces desconocido atacante. En los Estados Unidos, esto no es común. Cada estado suele llevar sus investigaciones por separado. Bundy no sabía de esta unión, por lo tanto, empezó a cambiar de residencia y adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible. En la noche del 16 de agosto de 1975, un oficial de turno detuvo un Volkswagen simplemente para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró un kit de herramientas compuestos por una palanca de metal, esposas, cinta, linterna, cuerdas y otros objetos. Si bien no podían detenerlo por el hallazgo, se abrió una gran investigación en su contra por la posesión de dichos objetos. Desde ese momento el nombre de Theodore Robert Bundy entró a todos los registros de los Estados Unidos. La primera en reconocerlo fue Carol Darrons, quien lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerlo, pero carecía de coartada. Las pruebas policiales del Volkswagen determinaron que las muestras encontradas en el vehículo pertenecían a Lisa Smith y Karen. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podrían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Peppa. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. Estaban convencidos que habían atrapado al asesino en serie que estaban buscando, aunque aún ignoraban la real magnitud de los asesinatos de Ted. La sociedad norteamericana quedó dividida cuando Bundy empezó a aparecer en los medios a dar entrevistas mientras era trasladado a los tribunales. No tenía en absoluto el aspecto de monstruo que le atribuían. Al contrario, tenía un aspecto sumamente carismático. Él, aprovechándose de esto, se hacía amigo de todos. No se negaba a ninguna entrevista y llamaba a cada periodista por su nombre, esbozando una gran sonrisa. En ese primer juicio, Bundy incluso tenía a su favor un grupo de señoritas que lo seguían y se sonrojaban si él las miraba, codeándose unas a otras y sonriendo. Ted se declaraba inocente de todo lo que se le acusaba e incluso parecía disfrutar de la atención que recibía. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Fue hallado culpable por el cargo de secuestro agravado. Sin embargo, todas las expectativas de los investigadores estaban a la espera de un segundo juicio, donde los cargos serían por homicidio de 2 mujeres. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la Corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1977 saltó desde la ventana de la biblioteca, se lesionó el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen que tenía en la llave.
Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977, trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que conducía al armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisión. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago, Florida. Ahora fueron casi un mes y medio donde se dedicó a matar de forma compulsiva. El 14 de enero de 1978, el edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida estaba semivacío cuando una joven volvió de madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con gorra azul. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de una de sus compañeras, a quien encontraría tambaleándose por el pasillo, gravemente herida. Otra compañera también fue hallada con vida, aunque mal herida en su habitación. Luego, la policía encontró el cadáver de dos jóvenes, una que había sido golpeada en la cabeza y violada brutalmente. También estaba el cadáver de otra estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. No satisfecho con esto, no lejos de allí, Bundy atacó a otra víctima, que sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares. Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de audición y problemas de piel. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales, como cabello y sangre del agresor. El 9 de febrero de 1978 secuestró a una niña de 12 años en Lake City. La amiga de la niña narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso que había. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. Florida, 8 semanas después, fue encontrado su cuerpo. Y este febrero, el FBI tuvo que intervenir en la captura del rival, ahora ya reconocido como un asesino en serie. Le incluyeron en la lista de los hombres más buscados. Casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo mientras realizaba el coche robado. Cuando regresó a su apartamento, limpió posibles huellas, robó un Volkswagen y finalmente se marchó de Tallahassee. Bundy fue a parar a Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por el policía de patrulla David Lee, que lo detuvo después de una corta persecución en una breve pista. Era la tercera vez que fue detenido por temas de tráfico. El 17 de febrero de 1978 se le tomó declaración y reveló su nombre, ya que había dudas sobre su identidad, dado el diferente modus operandi observado en Florida. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran ya a Bundy como la encarnación del mal. Ted prescindió de abogado y se defendió a sí mismo de manera magistral, pero las evidencias contra él serían aplastantes. Una de las pruebas en su contra fue la testigo que lo vio salir de la fraternidad con un gorro azul. La otra prueba en aquel juicio fue la declaración de un odontólogo que corroboró que su dentadura coincidía con las marcas de mordeduras en 4 de 1979,
tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no lo había cometido. El juez Coward lo sentenció a pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de las 2 chicas de la fraternidad y por la niña de 12 años. El juez, tras dictar sentencia en su contra, le dijo que le daba mucha pena que haya elegido ese camino, ya que era un talento desperdiciado, un joven brillante, y que le hubiera encantado verlo ejercer como abogado. Nada fue fácil con Bundy, y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para mañana. La segunda el 2 de julio del mismo año y la otra el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de la ejecución. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, confesó a investigadores algunos de los lugares donde guardaba los restos de unas cuantas víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones confidenciales para obtener más tiempo. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad criminal de Bundy destacaron que era un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, a medida que se acercaba la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma intentando engatusar a la policía y al FBI, prometiendo confesar todos los crímenes que había cometido. Cantidad que en un principio Bundy había confesado ser de 36 víctimas, pero que la policía y los investigadores estiman que ascienden a 100, algo que él mismo llegó a insinuar. Bundy celebró una maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. El 24 de enero de 1989, una multitud estaba afuera esperando la ejecución, con pancartas, remeras y al parecer mucha algarabía. A las 7:16 de la mañana, Theodore Robert Bundy ha declarado muerto. Tenía 42 años, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. En su última entrevista con el conocido psicólogo Dr. Dobson, manifestó estar arrepentido. Culpó a la pornografía de todo lo que había hecho y mencionó que mucha de esa rabia desatada sobre sus víctimas era en realidad una rabia que sentía contra su madre. Pese a derramar algunas lágrimas, muchos dudan que haya sido por las víctimas y que en realidad era por el futuro que le esperaba a él. Si este video te gustó, suscríbete, dale like y comenta para así ayudarme a subir más videos similares. No te olvides de compartir en tus redes sociales para que más personas puedan verlo.